Hola, mi nombre es Tania Araceli Galán Loro de la especialidad de Educación Inicial, segundo ciclo A. En esta oportunidad voy a hablar sobre la obra Sin Destino de Imre Kertész de la editorial Acantilado. Esta obra nos lleva a diferentes reflexiones. Es una obra literaria narrada en primera persona. Nos habla sobre la guerra de Alemania, nos habla de Hungría y sobre todo de las comunidades judías. Bueno, esta obra empieza contándonos esa historia sobre cuando Georgie, que es el protagonista, va a la escuela y le dice a la maestra que no va a poder asistir a clase porque su papá se va a ir a un campo de trabajos obligatorios. Entonces Georgie cuenta que hicieron una reunión familiar en su casa en los que asistieron familiares. Entre ellos está el hermano mayor de su madrastra, que es el tío Lajos, con quien entabló una conversación con él. Hablaban sobre la familia. Le explicó que ese día terminaba en la etapa bonita de su infancia y que a partir de ese día iba a empezar la etapa en el que sería parte del destino común de los judíos, en la persecución constante que según él eran puestos por Dios por los pecados que habían cometido en el pasado. Y él en su ingenuidad no sabía lo que pasaba, no sabía a qué iba a ir su papá. El tío Lajos le preguntó que si iba a extrañar a su papá y él le dijo que sí. Además, le preguntó si había rezado por él. Él no había rezado por él y sentía culpa por eso. Entonces, junto con el tío Lajos, se fue a rezar. El tío Lajos se puso una gorrita negra y sacó de su bolsillo un libro de oraciones. Ambos se arrodillan y estaban rezando. Entonces, después Georgie cuenta que él se cansaba y no entendía porque habían algunas palabras que estaban en hebreo y él no practicaba ese idioma. Además, también un dato que nos dan sobre los Steines y los Fleischmann, que eran sus vecinos del mismo piso, con quien no tenían ningún tipo de comunicación, pero desde que supieron de esto, que el papá se iba a ir a esos trabajos, empezaron a mantener un mejor contacto y a comunicarse sobre el futuro de su familia. Entonces el padre se fue a trabajar. Pasaron 2 meses y a Georgie le comunicaron que él ya debía trabajar. Exactamente hace 2 semanas ella debía empezar a trabajar. Entonces él se fue a trabajar a una fábrica de refinería. Esto le permitió a Georgie tener pase para circular por la ciudad, por lo cual en esas horas los judíos lo tenían prohibido. Un día cuando se estaban yendo a trabajar, porque era normalmente que ellos salían de su casa a trabajar y de su trabajo a su casa. Entonces un día cuando se dirigieron a trabajar detuvieron el camión y los reportaron a Auschwitz. Cuando iban en los vagones, él se da cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿no? La sed que tenía, la escasez de agua y había bastante comida. Les quitaron las maletas diciéndoles que los iban a desinfectar y después se las iban a devolver, pero no pasó, eso no pasó, eso no fue así. Y a pesar de todo lo que estaban pasando, él estaba un tanto emocionado porque iba a trabajar con los alemanes. Justo pasó por un momento este momento que él, sin saberlo, salvó su vida. Fue cuando bajaron del tren. Él veía a unos hombres con traje de rayas, una gorrita y su cabeza afeitada. Él pensó que eran criminales. Pasaban y les preguntaban rápidamente su edad. Ellos hablaban el idioma de Yiddish. Georgie no practicaba este idioma
Entonces en ese idioma le preguntaron cuántos años tenía. Él, a lo que le entendió, respondió 14, y ellos le respondieron que no, 16, 16, y le repetían 16, 16. Entonces él no entendía. Entonces él pensó, bueno, está bien, voy a decir que tengo 16 años. Entonces esto lo salvó de la muerte, por así decirlo, ya que las personas menores de 14 años, o mujeres, o personas que tenían enfermedades, los mandaban a un campo de exterminio donde iban a ser matados, asesinados, eh, porque decían que no servían para este tipo de trabajos. Él fue enviado al campo de concentración, junto con las personas que decían que sí podían ayudar, con las personas que decían que sí trabajaban, que sí podían trabajar. Ahí tuvo algunos amigos y hubo algo de compañerismo. Se preguntaban cómo vivían, porque habían cosas que no debían hacer como judías por su raza, por la comida. A veces no comían, a veces la mitad de su comida, y justamente era por eso que se iban también desgastando, se iban cansando, ya que no podían alimentarse bien. Después él también fue como un poco separado por no saber algunas cosas sobre su raza. Luego a él lo mandaron a otro campo de concentración, que fue en Alemania, donde trabajaban con el carbón para que se volviera diésel. Cuando él salió de ahí ya estaba a punto de morirse. Él empezó a valorar la comida que él había tenido alguna vez, que antes simplemente decía que no le gustaba y no lo comía. Empezó a valorar más las cosas que él había tenido. Pensaba en sus padres, en que ella iba a evitar que discutieran entre ellos, ¿no? Él durante este tiempo en el campo de concentración disfrutaba las noches, los atardeceres. Describía a una persona normal porque él ya se había desgastado, se había vuelto él algo completamente diferente a la raza humana. Él estaba contento de irse, y lo único en el que pensaba era en comer. Pensaba en el que el día de ayer había tenido sopa y pensaba en comer. Cuando salió iba pasando por varios lugares, iba en camiones, llegaba como podía hasta que llegó a Hungría con su uniforme. Cuando llega a Budapest, él le dolía mucho la pierna, y fue por esta razón el que él quiso subirse a un tranvía. Él subió y el conductor le pidió el ticket. Él le dijo que no tenía dinero y que no tenía el ticket y que no podía pagarlo. Entonces el conductor le dijo que si no tenía el dinero, que no podía subir ahí, porque los que subían tenían que tener el ticket. Entonces también ahí había una señora, en el que la menciona como una vieja, que estaba en el vagón trasero y que lo miraba como si señalando hacia la calle. Lo miraba con desprecio y no quería que él esté ahí. Entonces ahí también apareció un periodista, en el que él le pagó el ticket, y fue algo como que le tiró el ticket al conductor y le dijo: vergüenza les debería dar. Entonces él empieza a conversar el periodista empieza a conversar con Georgie, y le pregunta si estuviste en campo de concentración. Él dice que sí. Estuviste en Alemania, sí. Es cierto que les pegan, y él respondía normalmente. Es cierto que no les dan comida, normalmente. Entonces que el periodista se enojó, porque a todo lo que le preguntaba le decía normalmente, y le dijo que cómo iba a ser que normalmente eso pase en un campo de concentración. Georgie le dijo que era normal que eso pasara. El Georgie no entendía, sentía que no lo comprendían, que no lo entendían, que eran unos niñatos que no entendían nada. Cuando bajaron de la tranvía, vieron un banco
se sentaron a conversar. El periodista le ofreció que le contara lo que le había pasado, que contara por todo lo que él había tenido que pasar. Él dijo que tenía otros asuntos que arreglar, que otros asuntos que hacer. Entonces que el periodista sacó su agenda y anotó su nombre, cómo podía ubicarlo, cómo podía ubicar Georgie a este periodista. Cuando el periodista se fue y volteó, ya no se veía. Entonces Georgie botó el papel. Al llegar a su casa, estaba el señor Steiner y Fleischmann, que le hacían varias preguntas. Él también hizo algunas preguntas como ¿cómo está su mamá? Le dijeron que estaba bien. Le preguntaron por su papá, pero sus respuestas no eran directamente. Entonces él entendió que su papá había fallecido. También le preguntaron por su madrastra. Le dijeron que ella ya se había vuelto a casar con un señor. Él reconoció el nombre del señor porque él sabía que antes le había hecho muchos favores. Al final de esta obra narra que él quería seguir con su vida a pesar de que él pensaba que iba a ser imposible. Que él pensaba que en su mamá, que se iba a poner feliz de volver a verlo, que ella quería que él fuera un médico, un ingeniero, y decía que esta experiencia iba a ser todo lo que siempre iba a recordar, que nadie le iba a borrar, y si alguien le preguntaba sobre estos horrores, él siempre se iba a acordar. Bueno, ahora les dejo una frase de Kertész que dice: si existe la libertad, entonces no puede existir el destino. Por lo tanto, nosotros mismos somos nuestro propio destino. Eso fue todo. Gracias.